Buenos días, soy la doctora María Teresa Rizo y tengo el gusto y honor de coordinar junto con la doctora Margarita Dehesa el módulo de hígado de este magno evento de nuestra asociación. Como es tradición, en este módulo se presentarán los trabajos más relevantes en el área de hepatología presentada en los congresos internacionales más recientes y distinguidos profesores nos hablarán sobre ello. En primer lugar, voy a presentar al doctor Delgadillo, que nos hablará sobre el tema de MAFLD. El doctor Aldo Torre, quien es conocido por todos ustedes, es un investigador invitado de la Unidad Metabólica y adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Aldo Torre hizo su entrenamiento en hepatología clínica en el Hospital Clínic de Barcelona, España. La doctora Graciela Castro Narro nos hablará sobre los trabajos relevantes en hepatitis viral. Ella es médica adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es jefa de hepatología y trasplante del Hospital Médica Sur y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología, vicepresidenta actual de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. El doctor Marco Antonio Lira Pedrín, pues quien no requiere presentación, ya que es el presidente actual de nuestra asociación, nos hablará sobre los trabajos más relevantes de cirrosis hepática y complicaciones. El doctor Marco Lira es especialista en medicina interna y gastroenterología, endoscopía digestiva y hepatología. Él trabaja en el Hospital y Centro Médico del Prado en Tijuana, Baja California. A continuación, la doctora Margarita Dehesa presentará a los siguientes ponentes y los invitamos a estar en la sesión de preguntas y respuestas al término de este módulo. Muchas gracias. Buenos días, soy la doctora Margarita Dehesa y para mí es un gusto presentar en este último día de ECOS Internacionales al doctor Mauricio Castillo Barradas, conocido por muchos de ustedes. Él es gastroenterólogo y hepatólogo de los hospitales de especialidad de Centro Médico La Raza, profesor de posgrado de gastroenterología por la UNAM y secretario de la Asociación Mexicana de Hepatología, y él va a hablar sobre hepatocarcinoma. Posteriormente, el doctor Ignacio García Juárez, quien es especialista en medicina interna, gastroenterología y trasplante hepático, egresado de esas tres especialidades en el Hospital Clínic de Barcelona y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y él va a hablar sobre el trasplante hepático. Actualmente el doctor Juárez está adscrito al Departamento de Gastroenterología del equipo de trasplante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Espero que con esto contribuya a que mejoremos nuestro conocimiento de estas interesantes enfermedades hepáticas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología permitirme hablar con ustedes un tópico por demás interesante, que es la disfunción metabólica asociada a hígado graso. Les presento mis conflictos de interés y mi primera pregunta es, ¿por qué el cambio de definición a MAFLD? El MAFLD es un diagnóstico de exclusión de otras enfermedades crónicas incluyendo el alcohol. Necesitamos tener criterios positivos para diagnosticar la misma y el conocimiento de la fisiopatologenia nos lleva a esto. Por tal razón, expertos de 22 países proponen una nueva clasificación comprensible, simple e independiente de otras enfermedades hepáticas basados en la presencia de grasa con sobrepeso, con diabetes y con evidencia de alteración metabólica, tratando de hacer una definición más allá de esteatosis y de esteatopatitis. El concepto actual de MAFLD es esto: esteatosis por ultrasonido, por técnicas de imagen, por biomarcadores en sangre o por biopsia hepática, que con diabetes hacen el diagnóstico de MAFLD. Con sobrepeso o obesidad masa corporal arriba de 25 hacen el diagnóstico de MAFLD, pero tenemos este nuevo grupo, que son los metabólicamente sanos, los delgados con masa corporal por debajo de 25, con una circunferencia arriba de 102 en hombres, 88 en mujeres, presión de 130-85 o más, triglicéridos arriba de 150, HDL por abajo de 40, por abajo de 50, hombres y mujeres, prediabetes con niveles entre 100 y 125 de glucosa o glucosilada entre 5.7 y 6.4, agregando nuevos conceptos que son resistencia a la insulina por arriba de 2.5 y proteína C reactiva por arriba de 2. Los residuos más recientes fueron vertidos en el europeo de hígado y la doctora Buganesi dio esta revisión bastante interesante. Sabemos que las tres principales causas de muerte en los pacientes con esteatosis son cardiovasculares,
neoplásicas y hepáticas. Sabemos que hay un riesgo metabólico incrementado y que el NAD por sí solito, aunado a la resistencia a insulina, es independiente del síndrome metabólico. La incidencia, la prevalencia y la severidad están dados por el daño histológico, y esto habla de inflamación crónica persistente de bajo grado. Los hallazgos incluyen un manejo multidisciplinario, enfocando mayormente en nuevos grupos, como son los grupos de diabéticos y las complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, los pacientes con NAD son un fuerte predictor de síndrome metabólico, futuro desarrollo de diabetes tipo 2, riesgo cardiovascular e incremento en cánceres fuera del hígado. El riesgo cardiovascular ha sido estudiado por mucho tiempo. Es la principal causa de muerte en los pacientes con NAD. El riesgo está incrementado independientemente del síndrome metabólico, y es que tenemos depósitos de triglicéridos, sobreproducción, aumento en las VLDL y modificación en las LDL, que son altamente aterogénicas. La esteatohepatitis es un estado inflamatorio persistente, crónico, que activa factores procoagulantes como activador del plasminógeno 1, factor 7. Tenemos un aumento en la placa subclínica de ateroma, y un estudio reciente de 27 estudios y un metaanálisis vio que la asociación del NAD se ve comprometido con la aterosis subclínica por un flujo arterial comprometido, grosor de la íntima de la carótida aumentado, independientemente de los factores cardiovasculares ya conocidos. El riesgo de enfermedad cardiovascular está 2 veces por arriba de la población normal. En Estados Unidos, un estudio reciente de 11,000 pacientes seguidos por 14 años vio que los pacientes con esteatohepatitis con fibrosis avanzada tienen un incremento de mortalidad y de mortalidad de causas independientemente de las hepáticas. La asociación con diabetes es un concepto nuevo. La esteatosis predispone a diabetes y la diabetes predispone a esteatosis. Y esto también es por la fisiopatología. Los triglicéridos comprometen el metabolismo de glucosa, de lípidos, incrementando el riesgo de diabetes. La esteatosis incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 prevalente e incidente. Un metaanálisis de 21 estudios vio que los niveles de ALT tenían que haber un riesgo relativo de 1.85 veces más presentar diabetes. La incidencia de diabetes se asocia acorde al depósito de grasa. Esto es un concepto nuevo. Si yo tengo un ultrasonido normal, el riesgo de diabetes es de 7%. Esteatosis leve de 9.8% y moderada severa de 17.8% con P significativa. Si yo a estos pacientes los sigo, 78% van a ser alteraciones metabólicas asociadas a la glucosa, 58% van a ser diabéticos y 20% van a tener intolerancia a la glucosa. La esteatohepatitis tiene un riesgo 3 veces mayor de presentar diabetes tipo 2 cuando se compara con esteatosis simple, y los pacientes con diabetes tienen mayor cantidad de esteatosis intrahepática, tienen mal control glicémico, tienen alteración en las cifras de hemoglobina glicosilada e incluso pueden predecir la cantidad de insulina a utilizar. Hemos visto que los pacientes de hepatocarcinomas están aumentando, vean ustedes, 20 a 25% de prevalencia debido a la esteatosis, pero el cáncer extrahepático es algo importante que ha salido nuevamente. No se mueren solamente de cáncer de hígado, hay cáncer de colon, de esófago, de estómago, de páncreas, y a nivel extraintestinal, riñón en hombres y mama en mujeres. Una corte norteamericana fue seguida por 21 años y vio que el cérvix uterino tiene un riesgo relativo a 2.3 veces más de presentar cáncer en los pacientes con esteatosis, estómago 2.3 veces más, páncreas 2 y colon 1.8%. Si bien muchos de estos pacientes de la corte eran obesos, la ausencia de la obesidad no modificaba el riesgo de malignidad. También se vio en esta corte que tienen los pacientes mayor riesgo de adenomas crónicos, específicamente los hombres, 1.47, y esto se establece porque hay factores de crecimiento de la insulina, los cuales favorecen la proliferación celular, la apoptosis y la producción de factor de crecimiento vascular endotelial. Con todo esto, los pacientes con esteatosis deben ser evaluados para historia personal de diabetes. Se deben buscar manifestaciones cardiovasculares, infarto, angina, insuficiencia, buscar algo subclínico. Se debe modificar el tabaco, el estilo de vida, controlar el peso, la masa corporal, la circunferencia de cadera, la presión arterial. Se debe prevenir la diabetes, controlar la glucosa, medir glucosilada. Y se le va a destinar la curva de glucosa a las 2 horas a los pacientes que tengan alteraciones entre 100 y 126 miligramos por decilitro. El perfil de lípidos debe ser completo con LDL y HDL, y debemos asesorar anualmente el grosor de la íntima a través del ultrasonido. Conociendo actualmente la fisiopatogenia de la esteatosis hepática y de la esteatohepatitis, sabemos que entonces el manejo va más allá de simplemente controles metabólicos. Tenemos que involucrar el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la endotoxemia, los fenotipos de riesgo, la disbiosis y la genética. Actualmente esto se maneja a manera multidisciplinaria, buscando reducir el riesgo de diabetes, riesgo cardiovascular. Tenemos que controlar el peso, la dieta en base al tratamiento, dependiendo de la condición metabólica específica. Se deben reemplazar las grasas saturadas por polisaturadas vegetales, siendo la dieta mediterránea la más importante. Se deben tratar las comorbilidades de base y debemos buscar individualmente el riesgo de fibrosis, riesgo cardíaco y riesgo de neoplasia. Los pacientes deben ser testados para esteatohepatitis, y aquí la biopsia es un papel fundamental, ya que es la única forma de diagnosticarla, y ya muchas de las terapias actuales van orientadas a modificación de la esteatohepatitis. Les muestro las numerosas formas de acción de los medicamentos actuales. Tenemos agonistas de receptores de farsenoide, agonistas de proliferador de peroxisomas,
tenemos inhibidores metabólicos enzimáticos, agonistas de los receptores beta-tiroideos, inhibidores de los transportadores de piruvato mitocondrial, tenemos agonistas del factor de crecimiento fibroblasto 21, agonistas de GLP-1, tenemos inhibidores de lo que es el transportador de sodio glucosa 2, tenemos hepatoprotectores y tenemos inhibidores de quimoquinas. Por lo tanto, es un cóctel de medicamentos a futuro que hace un tratamiento personalizado dependiendo de lo que nuestro paciente tenga. Estos son múltiples estudios que están corriendo. Si ustedes se dan cuenta, todos son F2, F3, fibrosis avanzada, y el objetivo va orientado a controlar inflamación y controlar fibrosis. Esta imagen y esta diapositiva es bastante interesante. Habla de lo que es la resección de la mucosa duodenal. Sabemos que el tracto gastrointestinal es un órgano endocrino que tiene más de 40 hormonas. Entre ellas, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa es sumamente atractivo, ya que estas hormonas sensan la cantidad y la cantidad de nutrientes intestinales, así como la señalización en tejidos y órganos. Un aumento en este péptido dependiente de glucosa, incretina, así como el GLP-1, se encuentran relacionados con mayor exposición duodenal de células K y L, por lo tanto, mayor absorción de nutrientes. Los pacientes con obesidad mórbida tienen mayor absorción de nutrientes a nivel de los enterocitos, y esto se estima por las concentraciones de citrulina, mientras que una pérdida de la capacidad intestinal se ve reflejada por una disminución en la proteína unidora de ácidos grasos intestinales. Y una relación alterada de esta proteína unidora con la citrulina nos lleva a pensar en un descontrol metabólico manifestado por hemoglobina glucosilada. Por lo tanto, si yo logro excluir la porción duodenal donde los nutrientes se absorben, debo impactar favorablemente en el control metabólico. Y aquí sale lo que es la ablación de la mucosa duodenal. Es una técnica en la cual ustedes por endoscopio meten una guía, posteriormente infiltran la subglucosa con salino tratando de elevarla para posteriormente llevar a ablación con sonda hipotérmica por 10 segundos a 90 grados. Y esto se hace después de 10 centímetros de lo que es la papila duodenal. Los hallazgos son bastante interesantes. Ven ustedes, la ablación en 39 pacientes diabéticos con glucosilada alterada y masa corporal alterada nos llevó a disminución de las cifras de glucosilada a 6 meses en 1.2 y en aquellos que tenían mayor segmento, 9.3 centímetros, a 2.5 a los 3 meses de tratamiento con peso significativo. Las complicaciones que pueden presentar son estenosis duodenal, las cuales son tratadas con dilatación. Un estudio multicéntrico con ablación endoscópica vio que en 46 pacientes alterados metabólicamente y alterados con peso, las 24 semanas tenían control de la hemoglobina glucosilada, control de la glucosa, mejoría en la resistencia a la insulina, impacto en la pérdida de peso, así como también mejora en las transaminasas. Pero un hallazgo mucho más interesante es que bajaba el contenido de grasa a nivel de la resonancia con una P significativa de 7.5 a 3.4. Por lo tanto, esta técnica lleva un buen control glicémico, baja en la grasa intrahepática y es un efecto sostenido. Aquí valdría ver la pena de costo-efectividad. Y por último, la doctora Rinella se dio la tarea de tener que el manejo es multidisciplinario. Tenemos que tener un médico del deporte, un nutriólogo, un hepatólogo, un endocrinólogo, un cardiólogo, valorar riesgo cardiovascular, el endocrinólogo las entidades metabólicas, el hepatólogo ver lo de la fibrosis, ver lo del hepatocarcinoma y los cánceres extrahepáticos, ejercicio fundamental, y el nutriólogo para fundamentar la dieta totalmente personalizada. Con lo anterior podemos concluir que el MALF son criterios nuevamente establecidos con criterios pronósticos que a través de 3 fenotipos involucrando factores genéticos, metabólicos, ambientales y microbiota. La mortalidad cardiovascular, hepatocarcinoma, neoplasias extrahepáticas y la progresión de daño hepático deben ser individuales. La esteatosis con diabetes tiene mayor riesgo cardiovascular y se debe buscar placa ateromatosa subclínica. La esteatosis es el tratamiento estándar, es la dieta, el ejercicio y los detonantes metabólicos. Buscar la esteatohepatitis es fundamental porque es un traje a la medida, ya que tenemos que agregar medicamentos antiinflamatorios, modificadores de la esteatosis, antifibróticos e inmunomoduladores. La ablación de la mucosa duodenal es una alternativa interesante para el control metabólico y todo esto se debe abordar con un manejo multidisciplinario. Por su atención, muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este tema tan interesante de hepatitis virales. El primer trabajo es acerca del rendimiento de los modelos de predicción del carcinoma hepatocelular relacionado con el virus de la hepatitis B en población asiática en Estados Unidos. Los objetivos fueron validar y comparar modelos de predicción de riesgo de carcinoma hepatocelular en una corte de pacientes con virus de hepatitis B tratados con entecavir y tenofovir. Se calcularon las puntuaciones de riesgo para 9 modelos previamente publicados. De los 3.550 pacientes con media de 57 años de todas las razas
que fueron tratados con entecavir y tenofovir con un seguimiento de 51 meses, 144 pacientes, 4% desarrollaron carcinoma hepatocelular. Los modelos predijeron el riesgo de carcinoma hepatocelular a 3 años. Los predictores más comunes fueron edad, sexo, cirrosis, recuento de plaquetas y alfa-fetoproteína. Los modelos americano y Real-B fueron precisos para identificar a los pacientes con bajo riesgo de carcinoma hepatocelular. Segundo trabajo, eficacia de una vacuna novedosa contra hepatitis B de 2 dosis, Eplizab-B, en pacientes con enfermedad hepática crónica. Los objetivos fueron determinar la eficacia de la vacunación contra la hepatitis B con Eplizab-B en pacientes con enfermedad hepática crónica, en corte retrospectiva de julio 19 a octubre 2020. Todos los participantes fueron seronegativos para anticuerpo contra antígeno de superficie de hepatitis B al inicio. Se consideró vacunación satisfactoria cuando desarrollaron este anticuerpo arriba de 10 unidades internacionales por mililitro. Se incluyeron 91 pacientes con media de 59 años, todas las razas, la más frecuente, caucásicos. La etiología más común de la enfermedad hepática fue esteatohepatitis no alcohólica. El 90% de los pacientes tuvieron cirrosis. La eficacia de esta vacuna fue de 69%. 3. Progresión de la hepatitis B crónica a cirrosis y carcinoma hepatocelular según la edad, sexo, actividad de enfermedad y estado de tratamiento utilizando criterios de la Asociación Americana. Las tasas de incidencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular en asiáticos con hepatitis B crónica se analizaron por edad, sexo, estado de tratamiento y actividad de la enfermedad del paciente. Se analizaron 18,136 pacientes, 9,530 tratados, 8,606 no tratados, con hepatitis B crónica de 35 centros en 8 países en Asia, Pacífico y Estados Unidos desde 1970 y hasta 2018. La incidencia anual de cirrosis y carcinoma hepatocelular se estimó por Kaplan-Meier, resultando en 63% hombres de 46 años, seguimiento a 10 años. De los 8,606 pacientes no tratados, la progresión a cirrosis fue de 0,04 a 43%. El carcinoma hepatocelular en personas sin cirrosis fue entre 0 y 2%. El carcinoma hepatocelular en personas con cirrosis entre 0 y 10%, según la edad, el sexo y la actividad de la enfermedad. 4. Un programa a la medida para el mejor acceso a la atención y priorización del tratamiento para personas que usan drogas con infección crónica para virus de hepatitis C. Los objetivos fueron aumentar la detección, el diagnóstico y la vinculación del virus de hepatitis C entre las personas usuarias de drogas. Durante 12 meses, las personas con antecedentes de adicción atendidas en 15 centros de rehabilitación se les tamizó para virus de hepatitis C con una prueba rápida. Se tamizaron 1,370 pacientes. 473, el 35% tuvieron anticuerpos positivos para virus de hepatitis C y de estos 218, 46% confirmados con carga viral para virus C. De los 218 se vincularon a tratamiento todos, 30% tuvieron cirrosis, 210 terminaron el tratamiento con respuesta viral sostenida de 98%. El estudio sigue en curso. 5. El grado de esteatosis previo al tratamiento predice la regresión rápida de fibrosis en pacientes con tratamiento con antivirales de acción directa para la hepatitis C.
Los objetivos fueron determinar la regresión de la fibrosis con antivirales de acción directa al año de la respuesta viral sostenida e identificar los factores previos al tratamiento asociados con la regresión rápida. Se incluyeron pacientes monoinfectados con virus de hepatitis C tratados con antivirales de acción directa. La regresión rápida se definió operativamente como una caída en el nivel de una etapa de fibrosis un año después de la respuesta viral sostenida. 82 pacientes se incluyeron y recibieron terapia con antivirales de acción directa, con una respuesta viral sostenida de 96% y 54% de ellos fueron regresores rápidos con al menos una caída de la etapa de fibrosis posterior al año de la respuesta viral sostenida. El grado de esteatosis entonces predice la regresión rápida. Un CAP-RAP más bajo se asoció a regresión rápida de fibrosis, así como también hubo una asociación con reducción en el grado de esteatosis y reducción en la fibrosis. Finalmente, los resultados destacan los efectos sinérgicos de la enfermedad por hígado graso no alcohólico y el virus de hepatitis C en la fibrogénesis hepática. Este otro proyecto también habla de la microeliminación del virus de hepatitis C en los programas de terapia de sustitución de opioides en Grecia. Aquí hay pocos hepatólogos y tienen una población dispersa. Los objetivos pueden presentar los resultados de un esfuerzo de microeliminación en 3 unidades de buprenorfina. Se incluyeron estas 3 unidades. La mayoría de las personas usuarias de drogas se les practicó el anticuerpo contra virus de hepatitis C y se encontraron 68% confirmados. Se trataron 84% y se tuvo una respuesta viral sostenida del 95%, indicándonos nuevamente que estas personas usuarias de drogas tienen una respuesta viral sostenida alta. Y en este último abstract hablaré acerca de la predicción de los pacientes curados con virus de hepatitis C cuyo riesgo de cirrosis descompensada o mortalidad se aproxima a la población general, acerca de las implicaciones para quien puede ser dado de alta de la clínica especializada con seguridad. Los objetivos fueron identificar a las personas cuyo riesgo se aproxima al de la población general y que por lo tanto pueden ser dados de alta de forma segura de las clínicas de especialidad. Fue un estudio retrospectivo entre el 2002 y 2019 en California. Se utilizaron curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para comparar la incidencia acumulada de cada resultado entre los pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C, los que alcanzaron la cura y los grupos control. Se identificaron 21.184 pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C. 11.950 de virus de hepatitis C fueron curados y 99.402 del grupo control. La cura del virus C reduce en 77% el riesgo de cirrosis, en 75% el riesgo de descompensación y el 76% el riesgo de mortalidad por todas las causas. Sin embargo, la curación de virus de hepatitis C no reduce el riesgo de cirrosis descompensada o una mortalidad equivalente a la de la población general no infectada por el virus de hepatitis C. La predicción de los pacientes curados del virus de hepatitis C, cuyo riesgo de cirrosis descompensada o mortalidad, se determinó que se tuvo un riesgo bajo en aquellos sin hígado graso, sin abuso de alcohol, sin enfermedad hepática basal con albúmina baja, plaquetas bajas y bilirrubina arriba de 1. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. El tema de hoy es cirrosis y sus complicaciones. Empezaré con ascitis. El primer estudio que se presenta es de un grupo hindú que se basa en los estudios franceses presentados años en Gastroenterology sobre el tratamiento con TIPS en los pacientes con ascitis recurrente.
en donde valoran la supervivencia global a 12 meses. Ellos demostraron que utilizando TIPS comparativamente con paracentesis hubo menor necesidad de diuréticos, menor riesgo de insuficiencia renal aguda, se redujeron los ingresos hospitalarios y además menor riesgo de infección y mejor supervivencia, donde no hubo diferencias en relación a la encefalopatía hepática, por lo que concluyen que los TIPS en forma temprana se controlan mejor la citis recurrente en comparación con la paracentesis repetitiva y que la presentación de encefalopatía se presentaba en ambos grupos. También uno de los problemas a que nos enfrentamos es valorar los factores pronósticos. Aquí en estos estudios presentamos dos estudios del índice de neutrófilo linfocito para predecir la supervivencia. Demostraron buenos parámetros en relación a valorar, sabiendo que teniendo un índice mayor de 3.1 tenemos menor supervivencia. Y también otro estudio que es interesante, la relación con desnutrición, es de predecir la colinsterasa sérica. Sabemos que la sarcopenia es un mal pronóstico para los pacientes con cirrosis, donde validaron que los pacientes que tenían mayor de 2.5 tenían mejor supervivencia, los de menor de 2.5 tenían mayor riesgo de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica y encefalopatía hepática. Pero un subgrupo donde tenían ascitis refractaria menor de 2.5, TIPS era mejor que paracentesis. Sabemos que el síndrome hepatorenal es una complicación frecuente. El objetivo primario de este estudio es conocer la frecuencia de remisión de síndrome hepatorenal, donde se estudiaron 5.928 pacientes. De estos 5.928 pacientes, el 71.39 sobrevivieron la primera hospitalización y fueron remitidos con síndrome hepatorenal el 9.5%. En los pacientes remitidos, la mortalidad fue del 15.48 comparado con el inicio, que fue 28.32, 10 días de estancia hospitalaria en el inicio y remisión 7 días. Por lo que este estudio demuestra que la frecuencia de readmisión y mortalidad hospitalaria de desarrollar síndrome hepatorenal es sorprendentemente alta. También sabemos el tratamiento de la terlipresina ha dado otra pauta al tratamiento de los pacientes con síndrome hepatorenal y disfunción renal. En este estudio de 142 pacientes que tienen daño renal agudo e insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, es un estudio prospectivo donde utilizaron los criterios de Canonic, donde utilizaron tirrepresina 2 miligramos al día y un bolo de 1 miligramo cada 6 horas. Ellos demostraron que los pacientes que no respondían eran los que tenían insuficiencia hepática aguda sobrecrónica en grado 3. Y que la terlipresina en infusión tuvo mejor respuesta a la regresión de daño renal agudo que en el bolo y que la mortalidad fue igual en ambos grupos, pero sí la infusión tiene menos efectos colaterales del medicamento y menos dosis acumulativa. La albúmina se ha utilizado en el paciente con cirrosis hepática como descompensada como efecto antiinflamatorio inmunomodulador, y estos estudios del grupo de la Universidad de Londres demuestran que la normalizar los niveles de albúmina mejora la mortalidad de los pacientes, lo que determinan dos grupos, albúmina al 20% y manejo convencional. Ellos trataron en este estudio de valorar infecciones nuevas, disfunción renal o mortalidad a los 3 a 15 días. Se estudian varios componentes y demuestran que eran igual utilizar albúmina o no albúmina de nuevas infusiones, disfunción renal y mortalidad, por lo que no hubo ninguna diferencia. Lo que este grupo dice que no se tiene suficientes datos para dar tratamiento de albúmina en los pacientes con cirrosis descompensada. En este mismo grupo estudiaron los marcadores de inflamación y no encontraron diferencia en ambos grupos. También sabemos que evaluar el papel de los betabloqueadores no selectivos para el riesgo de sepsis, aquí se estudiaron 1.198 pacientes que tenían ascitis y demostraron que el 9.8 de los pacientes a las 52 semanas que no utilizaron betabloqueadores tenían más propensos a tener sepsis que los que utilizaron los betabloqueadores, lo que demuestran que la reducción clínica significativa del riesgo de sepsis es cuando utilizamos los beta bloqueadores.
También ellos encontraron que medir el impacto de los betabloqueadores sobre los marcadores sistémicos de inflamación, y no solamente en los pacientes que tenían reserva hepática aceptable, sino también los pacientes que tenían reserva hepática avanzada tenían reducción de los leucocitos y la proteína C reactiva, y lo que eso nos da una pauta que tiene un efecto sobre la inflamación sistémica. La vigilancia indefinida de las varices esofágicas ha sido un problema y de alto costo. Muchos pacientes que son sometidos a vigilancia no tienen varices esofágicas. Los pacientes con rigidez menos de 20 kilopascales y más de 150,000 plaquetas tienen un riesgo bajo de tener varices. Por lo que no requiere de tratamiento y se puede evitar la endoscopía. En este grupo trata de valorar un estudio retrospectivo, cohorte, en pacientes con cirrosis, con reserva hepática A, y realmente demostraron que los pacientes que tenían menos de 3.9 del puntaje tenían 20 pacientes que no tenían varices o no requerían tratamiento, y solamente un paciente requería tratamiento. Cuando el puntaje era más alto de 3.90, sí requirieron 7 pacientes tratamiento, lo que nos da una sensibilidad del 89% y un valor predictivo negativo. Por lo que la conclusión es que se puede predecir a estos pacientes a quién no y a quién realizar endoscopía, que este es un estudio retrospectivo, se necesitan hacer un estudio prospectivo para tener mayor validez. La mortalidad por hemorragia varicial es muy alta y frecuentemente causa insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Es importante determinar la mortalidad de los cirróticos, por lo que se estudiaron 174 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Ellos demostraron que los pacientes que tenían, no tenían insuficiencia hepática sobreaguda, no TIPS, tenían una mortalidad muy alta. A diferencia de lo que tenían TIPS, era mucho mejor la respuesta en estos pacientes, por lo que ellos demuestran que la mejoría de la supervivencia de 42 días a un año en los pacientes con insuficiencia aguda sobre crónica es buena utilizando TIPS. También se ha utilizado, y es un dolor de cabeza cuando nos piden interconsulta para valorar si se tiene que operar un paciente, sobre el puntaje de mortalidad posoperatoria. En este estudio del doctor Fricker demostró que el puntaje vocal PEN supera los otros métodos para calcular la mortalidad posoperatoria comparativamente con el de la Mayo, con el MEL sodio y el MEL. Y estos son los parámetros que utilizan: edad, albúmina, bilirrubinas totales, plaquetas, si tiene enfermedad grasa no alcohólica, el puntaje de ASA, y si es emergencia o no emergencia o qué tipo de cirugía. Estos demostraron de que estos pacientes eran una validez importante, pero definitivamente necesitan hacer un estudio prospectivo. Otro de los estudios importantes es relación a la desnutrición, a la sarcopenia. La hipótesis es de utilizar hormona de crecimiento para mejorar el estado nutricional. Aquí estudiaron 72 pacientes, 38 con hormona de crecimiento, otro con tratamiento convencional, y demostraron que había incremento del índice de masa corporal, de masa muscular, aumento del índice de fragilidad, mejor calidad de vida y aumento del metabolismo nitrogenado, pero no hubo una diferencia significativa en la supervivencia. Otro estudio interesante es la relación al trasplante hepático. Sabemos que los pacientes con cirrosis avanzada tienen disbiosis, tienen disrupción de la bacteria, y eso nos puede causar infección e inflamación sistémica. Aquí evaluaron la realización de fecal en el progreso de la enfermedad avanzada. Administraron a 15 pacientes en ayuno, otro grupo con placebo, y compararon el grupo y demostraron que había una reducción de enterococos fecales, patogénica E. coli, erradicación de la citolicina y reducción de los marcadores de inflamación. Por lo que en este estudio pues, demuestra que el trasplante fecal remueve patógenos entéricos que son conocidos, que causan disrupción de la barrera del intestino, y modifica el perfil de inflamación sistémica en pacientes cirróticos, y es posible que al modificar la microbiota promueva la reparación de la barrera y restaure la tolerancia inmune.
Porque concluimos es que la colocación de TIPS en forma temprana controla mejor la citis recurrente y sin repercusión en la presentación de encefalopatía hepática. Existen marcadores bioquímicos que son de utilidad para valorar el pronóstico de TIPS. Se le debe realizar seguimiento a los pacientes con síndrome hepatorenal para evitar readmisión y costos. La utilidad de terlipresina en infusión tuvo mejor respuesta a la regresión de daño renal agudo, pero no a la mortalidad. Existe todavía controversia en la utilidad de albuina como tratamiento en la cirrosis descompensada sin efectos en los marcadores de inflamación. Los betabloqueadores tienen un efecto de reducción en la sepsis y la inflamación. Se necesitan hacer más estudios sobre el puntaje de evento para reducir el número de endoscopía. Los TIPS mejoran la supervivencia en los pacientes con insuficiencia aguda sobre crónica. El puntaje para valorar a los pacientes que van a cirugía, el vocal PEN supera la mortalidad postoperatoria, pero aquí hay que hacer estudios prospectivos. La aplicación de hormona de crecimiento mejora el estado nutricional en los pacientes descompensados, pero no la supervivencia. Y pues sabemos que es posible modificar la microbiota en los pacientes con trasplante fecal en cirrosis descompensada y mejorar la disbiosis. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación para participar en Ecos Internacionales. El tema del que les voy a hablar ahora es de carcinoma hepatocelular. No tengo conflictos de interés y la agenda que voy a llevar en esta presentación es sobre los mejores trabajos que se hayan presentado en el Liver Meeting, en el meeting anual ASCO 2021 y la DDW 2021. Me voy a enfocar sobre todo en prevención, diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la prevención, mucho se ha hablado del efecto de las estatinas por su efecto antiinflamatorio, antiproliferativo, antiapoptótico y antifibrótico. En este estudio es una revisión sistemática y metaanálisis que investiga la eficacia y seguridad del uso de estatinas para la prevención de carcinoma hepatocelular en adultos con enfermedad hepática crónica. Fueron 3 estudios observacionales, desafortunadamente, pero bueno, que nos permiten hacer una adecuada evaluación con una heterogeneidad de estos estudios del 42%, por lo que se considera como moderado. El resultado fueron 1.742.260 sujetos y se evaluaron 7 distintos tipos de estatinas. De estos 3 estudios se observa que en todos se observa una disminución del riesgo de carcinoma hepatocelular para el grupo que usaba estatinas. Y que esta disminución del riesgo fue en todos los pacientes con cirrosis hepática, tanto por virus de hepatitis B como por virus de hepatitis C. La conclusión fue que el uso de estatinas fue seguro y se asoció con un menor riesgo combinado de desarrollo de carcinoma hepatocelular entre los adultos con enfermedad hepática crónica. Y dado el sesgo con los estudios observacionales, se necesita un ensayo aleatorio prospectivo para confirmar este hallazgo. También en este contexto sobre la quimioprevención con estatinas para el desarrollo de carcinoma hepatocelular, les presento este estudio, pero que se desarrolló en pacientes específicamente con cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica. El objetivo fue estimar la incidencia anual de carcinoma hepatocelular en este grupo de pacientes, identificar los factores de riesgo asociados y evaluar el efecto quimiopreventivo de las estatinas. Fueron un total de 950 pacientes con cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica y la incidencia anual de carcinoma hepatocelular fueron 82 pacientes de estos 950, lo cual representa una tasa de incidencia de 1.9 por 100 personas por año y se observó que los hombres, los de mayor edad o con mayor grado de insuficiencia hepática tenían mayor riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular y que las estatinas, el uso de estatinas tiene un efecto quimiopreventivo. Y sobre todo, aquí en esta gráfica podemos observar cómo cuando se compara los que usaron estatinas con los que no usaron estatinas, sí se hay un menor riesgo de carcinoma hepatocelular estadísticamente significativo. Y este efecto se observó sobre todo con estatinas lipofílicas. La conclusión fue que la incidencia anual de carcinoma hepatocelular en estos pacientes con cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica es de 1.9 por 100 personas por año,
Los factores de riesgo fueron el género masculino, la edad mayor y el Child-Pugh más alto. El uso de estatinas reduce el riesgo de carcinoma hepatocelular en este grupo de pacientes y que este efecto es dosis dependiente y la dosis acumulada por año aumenta el beneficio de quimioprevención, sobre todo con lipofílicas, como son la simvastatina y la atorvastatina. Otro estudio sobre prevención, pero ya utilizando carvedilol en pacientes con cirrosis con riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Es un análisis retrospectivo en donde se determina el riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes tratados con carvedilol porque tenían hipertensión portal. Es una corte retrospectiva de 126.486 pacientes. Los resultados fue de que de 11.729 pacientes, el 9.27 utilizaron carvedilol y la incidencia de carcinoma hepatocelular fue menor con carvedilol, 3% en comparación con propranolol, 7.3%, nadolol, 7.5%. La conclusión fue que carvedilol se asoció a una disminución del riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes con cirrosis en comparación con propranolol, nadolol o ningún beta bloqueante. En cuanto al diagnóstico, es sumamente importante hacer un diagnóstico temprano que nos permita poderle ofrecer a los pacientes con carcinoma hepatocelular un tratamiento curativo. Por lo tanto, hay múltiples estudios que han tratado de identificar algunos modelos que nos permitan diagnosticar de manera temprana. Uno de esos modelos matemáticos es el GALAT. El GALAT son las siglas en inglés por los variables que incluye el género, la edad, la alfa-fetoproteína glucosilada, conocida como alfa-fetoproteína L3, la alfa-fetoproteína convencional y la descarboxigama protrombina. Entonces se comparó este modelo GALAT con los biomarcadores de manera aislada. Se incluyeron 408 individuos con cirrosis hepática, de los cuales 43 desarrollaron carcinoma hepatocelular, 52.4% detectados de manera temprana. En estas curvas ROC para sensibilidad para cualquier etapa y para etapa temprana se observa cuál es el rendimiento o la sensibilidad de estos distintos biomarcadores y el modelo GALAT, en donde se observa que la combinación de GALAT resulta de mayor sensibilidad y especificidad de distintos puntos de corte. Aquí del modelo GALAT toma un punto de corte de 0.63, aunque actualmente se recomienda tomar un punto de corte de 1.67. La conclusión de este estudio fue que los biomarcadores aislados mostraron un rendimiento subóptimo y que el modelo GALAT mostró una tasa de verdaderos positivos para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular en cualquier estadio del 72%. Y para estadios tempranos del 72.2%. Esto puede aumentar si el punto de corte se aumenta, como lo demostraron posteriores estudios. La inteligencia artificial ha llegado a la medicina para facilitar el diagnóstico y también orientarnos al tratamiento de muchas enfermedades, entre ellas el carcinoma hepatocelular. Entonces, les presento un estudio de inteligencia artificial en el cual cuyo objetivo es el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial automatizada con el objetivo de detectar y clasificar lesiones hepáticas mediante tomografía computarizada para identificar el hepatocarcinoma versus aquellos que no lo tienen. Aquí se utilizaron imágenes de tomografía hepática trifásica de pacientes que se habían clasificado con un LIRADS intermedio, es decir, aquellos casos en los que no está claro si realmente es un hepatocarcinoma. Y de esos estudios, que fueron 1.288 estudios con 2.551 lesiones, se logró el desarrollo de este modelo que tiene una precisión diagnóstica del 97%, con un valor predictivo negativo del 98%, valor predictivo positivo del 96% y una sensibilidad del 97% y de especificidad igual 97%.
La conclusión es de que estos modelos de inteligencia artificial pueden lograr una alta precisión diagnóstica con un mayor rendimiento diagnóstico en comparación con LIRADS. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la capacidad diagnóstica del carcinoma hepatocelular y prevenir retrasos en el tratamiento. Como vemos, el futuro va a ser el uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico y para guiar el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, les voy a presentar un metaanálisis en red de ensayos controlados aleatorizados. En los últimos 10 años ha sido muy grande el avance en cuanto a las opciones de terapia sistémica para carcinoma hepatocelular, y así tenemos varios grupos de esquemas de tratamiento: los inhibidores de tirosincinasa, los inhibidores de puntos específicos inmunológicos, es decir, inmunomoduladores, o terapia inmunológica, y los inhibidores de la angiogénesis. Entonces, en este estudio se compara de manera indirecta a través de una revisión sistemática y un metaanálisis en red los agentes sistémicos para el tratamiento de carcinoma hepatocelular en entornos de primera y segunda línea, que nos permita entonces estos estudios, este metaanálisis, ver cuál sería la mejor opción de tratamiento en primera y segunda línea para nuestros pacientes. Se incluyeron estudios de fase 2 y 3 publicados entre 2017 y 2020, y las variables analizadas tanto en primera línea incluyeron la supervivencia general, respuesta global y la tasa de respuesta objetiva. Los resultados fue que los estudios de primera línea comprendieron 8,335 pacientes de 3 estudios, y de segunda línea 4,612 pacientes de 11 estudios. Atezolizumab más bevacizumab y levantinib se clasifican como los regímenes asociados con la mayor supervivencia global, mientras que en segunda línea cabozantinib mostró la mayor supervivencia libre de progresión. La conclusión es que atezolizumab más bevacizumab parece tener una eficacia superior entre los agentes de primera línea, mientras que cabozantinib parece ser superior en el contexto de segunda línea. En conclusión, continúa la búsqueda de quimioprofilaxis del carcinoma hepatocelular aún sin resultados contundentes. Es probable que la inteligencia artificial gane terreno en los aspectos diagnósticos de la enfermedad, y nunca como ahora hubo tantos esquemas terapéuticos sistémicos para el manejo del carcinoma hepatocelular. El reto será identificar la mayor secuencia de tratamiento para obtener mejores resultados. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación, al doctor Lira y al doctor Cos por esta consideración a hablar acerca de trasplante hepático. Estos son los puntos que tocaré en la lista de espera, y quiero empezar con el primer trabajo. Sabemos hoy por hoy que con los antivirales de acción directa, y ahora la tasa de curación en virus C es más del 95%, el impacto ha sido favorable. Cada vez el ingreso a la lista de espera por virus de hepatitis C son menos, y ahora lo que se está viendo en el mundo es hígado graso y alcohol. Pero ¿qué hay en nuestro país? Y este es un trabajo que se presentó en el Liver Meeting en noviembre del año pasado, donde evalúa cuál es el cambio de la etiología de la cirrosis en un periodo de 20 años, del 2000 al 2019, donde se recabaron datos de 6 centros. Es un estudio multicéntrico en la Ciudad de México, y la cohorte analizada fue de 4,500 pacientes, aunque el mayor número de pacientes estaba dado por el centro A y el centro B. Pero lo más importante o lo más interesante son los resultados. Y vean, en el análisis global vemos como en el año 2000 lo que predominaba era virus de la hepatitis C. Y en los últimos años lo que predomina ahora es hígado graso, y en segundo lugar alcohol, muy parecido al resto de los países. Pero cuando se estratifican por género, vemos que en mujeres
También al inicio era virus C y ahora es hígado graso. Y en hombres las causas más frecuentes fueron alcohol e hígado graso. Pero otro de los datos importantes de esta cohorte es que de estos 4.580 pacientes, solo el 7.5% tuvo acceso a un programa de trasplantes. Y este es otro de los trabajos que considero relevante. ¿Cuál es el impacto de la mortalidad en lista de espera determinada por MEL? Y sabemos que el MEL utiliza 3 parámetros: creatinina, bilirrubina y el INR. Dependiendo de qué es lo que determine la escala de MEL, es el pronóstico. Y en este trabajo ven, es un estudio multicéntrico realizado en varios lugares de Estados Unidos, dentro de ellos la Clínica Mayo, algunos lugares de Europa como el Hospital Clínic. Y lo que intenta ver es qué parámetro le da peor pronóstico a este grupo de pacientes. Es un estudio realizado del 2016 al 2018. Y evalúa la mortalidad a 90 días y los estratifica en 3 grupos, cuando el MEL está determinado por creatinina, por bilirrubina y por INR, en todos más de 2.000 pacientes incluidos. La edad promedio de esta población, 57 años, 42% corresponden al género femenino y la causa más frecuente fue hígado graso. Y lo que se ve es, en estos grupos, si ponemos una escala entre 25 y 35, pero cuando este MEL está determinado por bilirrubina o INR, es menos grave y tienen mayor probabilidad de ser trasplantados que los pacientes que el MEL está determinado por creatinina, es decir, mayor mortalidad en la lista de espera con una menor probabilidad de ser trasplantados. Son pacientes mucho más graves. Y cuando se estratifica por género, pasa exactamente lo mismo. A pesar de tener el mismo puntaje de MEL, tiene menor probabilidad del género femenino de llegar al trasplante, es decir, mayor mortalidad en la lista de espera de trasplantes. Y en conclusión, el tener un MEL que está determinado por creatinina tiene un mayor impacto negativo en la lista de espera de este grupo de pacientes. Y esto también se refleja en mayor impacto negativo en el género femenino. Y estos son los puntos que tocaré en trasplante hepático. Sabíamos que la fragilidad y el grado de desnutrición de los pacientes en lista de espera tiene un impacto negativo, mayor mortalidad. Pero ¿cuál es el impacto en aquellos pacientes que se logra trasplantar a largo plazo después del trasplante hepático? Vean, es un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos, más de 900 pacientes trasplantados, y se evalúa a través del score de fragilidad por el grupo de la doctora Jennifer Lai, con un score como punto de corte más de 4.5. Y lo que se vio es que estos pacientes que logran trasplantarse, la supervivencia a 1, 3 y 5 años es menor que los que no tienen fragilidad. Y si lo vemos en números absolutos, vemos que la supervivencia en el grupo de fragilidad es menor, aunque esta supervivencia a 5 años no es menor a la que se exige en cada uno de los centros. Y en conclusión puedo decir que estos pacientes con fragilidad tienen un impacto a largo plazo después del trasplante, en mayor estancia hospitalaria e incluso en mayor rehospitalización una vez que se dan de alta, y esto tiene impacto negativo en mortalidad. Y hoy por hoy sabemos que la inmunosupresión puede tener un impacto negativo hacia riesgos de infecciones y que hay en pacientes con neumonías por SARS-CoV-2. Y este es un trabajo que se publicó el año pasado, donde se comparan 151 pacientes trasplantados con población no trasplantada. Y si vemos la mortalidad en este grupo de pacientes, es muy parecido a la población no inmunosuprimida. Los factores que influyen en mayor mortalidad eran muy parecidos que la población general o no inmunosuprimida: la edad, el tener cáncer, el tener falla renal. Y dentro del grupo de la inmunosupresión, lo que más impacta es estar recibiendo micofenolato. Por lo tanto, una de las maniobras es quitar el micofenolato a la hora de declarar una infección o neumonía por SARS-CoV-2. ¿Y qué hay acerca de las vacunas en estos pacientes? Vean, este es un estudio, el primer estudio que analiza de forma individual
individual, solo población con trasplante hepático. Se realizó en Israel y lo que ven es 80 pacientes trasplantados comparados contra 25 controles sanos que no estaban inmunosuprimidos. La vacuna utilizada fue RNA, Pfizer en este grupo, y lo recomendado a nivel internacional es Pfizer o Moderna. Y después de la segunda dosis, entre 10 y 20 días, se tomaron anticuerpos anti-Spike o anti-S1. Y vean, en el grupo de inmunosuprimido, menos de la mitad alcanzó a formar anticuerpos, a diferencia del grupo control. Y cuando se evalúan los títulos en los que formaron anticuerpos, la concentración es tener menor títulos o tienen menor títulos de anticuerpos en el grupo inmunosuprimido, a diferencia del grupo control. ¿Y cuáles fueron los factores o los predictores para no formar anticuerpo? La edad de más de 60 años, el tener falla renal también impacta de forma negativa en la formación de anticuerpos, y la inmunosupresión, micofenolato, prednisona o utilizar terapia triple también impactó de forma negativa para no realizar anticuerpos. Y finalmente quiero comentar este trabajo. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en México en los centros de trasplante? Y estos datos fueron obtenidos del Centro Nacional de Trasplantes, donde todo el mundo tiene acceso a la base. Y se evaluaron dos periodos. Un periodo antes de la pandemia, que incluyó de marzo 2019 a febrero 2020, y durante la pandemia, marzo 2020 a febrero 2021, es decir, un periodo de un año se evaluaron. ¿Y qué fue lo que pasó en forma general? Vean el número de trasplantes y abarcamos 4 órganos: corazón, riñón, córnea e hígado. Y en la línea punteada tenemos, son hospitales públicos, y en la línea continua hospitales privados. Y así refleja en el periodo o en el año antes de la pandemia. El número de trasplantes de estos 4 órganos predominó en hospitales públicos, a diferencia de hospitales privados. Pero cuando se declara la pandemia, estos programas fueron cerrados por consideración del Centro Nacional de Trasplantes. Y cuando se vuelve a permitir reabrir estos programas, ahora se invierte. El número de trasplantes predomina en hospitales privados, a diferencia de hospitales públicos. Y esto se debió a que los hospitales públicos, tanto de centros de trasplante como hospitales de donación, se reconvirtieron a centros COVID. Y si lo vemos por separado, vemos cómo el número de trasplantes en hospitales públicos, riñón, córnea, hígado y corazón, vemos cómo entre antes y durante la pandemia, cómo disminuye. Y cuando se vuelve a reactivar estos programas, en hospitales públicos disminuyó de forma significativa el reiniciar estos procedimientos, a diferencia de los hospitales privados, que una vez que se cierra y se reabren, reinician nuevamente sus programas de trasplante. Y esto seguramente a que los hospitales privados tuvieron la oportunidad de no reconvertirse a centros COVID. Y si lo vemos en números absolutos, veamos específicamente hígado. El número de trasplantes que se realizó un año antes de la pandemia, 164 hígados, y durante la pandemia solo 17 pacientes fueron trasplantados, es decir, 90% menos. Cuando se compara con hospitales privados, 68 trasplantes un año antes de la pandemia, y se disminuyó a 24 procedimientos durante la pandemia, es decir, solo bajó un 35%. Y la donación fue muy parecido. Vean, antes de la pandemia, 226 donantes de hígado, y durante la pandemia solo 41, es decir, 82% menos durante la pandemia. Y en conclusión, puedo decir que la etiología de la cirrosis está cambiando a hígado graso y alcohol, muy similar a lo que pasa en otros pacientes. Y la mortalidad en lista de espera determinada por MEL tiene un mayor impacto negativo cuando esto está determinado por la creatinina. Y también esto se refleja cuando se compara por géneros, con un mayor impacto negativo en mujeres que en hombres. Y la vacuna de SARS-CoV-2 en pacientes con trasplante hepático o
inmunosuprimidos tiene menor formación de anticuerpos que la población que no lleva inmunosupresión, aunque hoy por hoy no sabemos qué signifique el no tener anticuerpos o el tener anticuerpos. La fragilidad en este grupo de pacientes no solo impacta en la mortalidad en lista de espera, sino también tiene un impacto negativo a 5 años después del trasplante. Y la estrategia del manejo de la pandemia en México no fue la mejor en los programas de trasplante. Y esto se debió a que los hospitales públicos donde se realizaba el mayor número de procedimientos fueron reconvertidos a centros COVID. Y el mayor porcentaje de la población atendida fue la que sufrió los estragos de estas decisiones. Muchas gracias por su atención. Felicitación a todos los ponentes de este pequeño módulo y realmente pues creo que hay muchas dudas que quedaron por la rapidez de la presentación, pero yo quisiera preguntar, ¿quién me pudiera decir qué tanto interviene la sarcopenia para la respuesta al trasplante hepático? No sé si el doctor Ignacio García pudiera contestar. Y quizá otra cosa muy importante es lo de la lista de espera, los cambios en la etiología en la actualidad, la mortalidad, la fragilidad y la mortalidad específica. Díaz, muchas gracias por la pregunta y agradezco nuevamente la consideración. Sabemos que todos los pacientes con una hepatopatía crónica van teniendo más desgaste, desgaste catabólico, y esto va generando mayor pérdida muscular. Y esto sí, ya hay algunos estudios que la doctora Jennifer Lai, como el trabajo que presenté, hay mayor mortalidad en la lista de espera. Y estos pacientes más desnutridos, menos masa muscular, como mencionaban en la plática, tienen mayor impacto en el perioperatorio o incluso a largo plazo, como ellos evalúan a 5 años. Y la otra pregunta en cuanto a la etiología, digo, no teníamos que ser diferente como el resto de los países. Hoy hay un estudio muy grande en Europa y hay otro estudio muy grande en Estados Unidos donde se ve cuáles son los cambios que hay en el ingreso a la lista de espera. Y cada vez va predominando alcohol e hígado graso. Y virus C con estos antivirales va desapareciendo, cada vez va siendo menos común en los ingresos. Y eso es lo que vimos en ese trabajo de 6 centros en la Ciudad de México. Hígado graso como la causa número 1 y en segundo lugar alcohol. Y en mujeres y en hombres predominó también este factor. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes años. Muchas gracias. Y además es difícil su manejo, el manejo del paciente que tenga NASH, o sea, que esté en espera de trasplante. Es muy difícil también el manejo metabólico, que es un problema para todos nosotros que estamos en la práctica, por lo que se tiene que hacer un trabajo multidisciplinario con los endocrinólogos, con los internistas y con los hepatólogos. Bueno, aprovechando que se está hablando de trasplante, quisiera preguntar al doctor Ignacio una pregunta que nos está llegando ahorita, que ¿cuál es el tiempo promedio de espera en una lista de espera de trasplante aquí en México? Claro, mire, es un poco difícil. Esto depende mucho de cada centro y dependemos de un segundo factor que es la donación cadavérica. En el centro donde yo laboro, en el Instituto Nacional de Nutrición, quizá ahora podemos hablar de 2 etapas. Una etapa antes de la pandemia y una etapa durante la pandemia. Y quizá antes de la pandemia depende mucho del número de trasplantes del centro. Nutrición hace 50 trasplantes y quizá esto también depende del MEL en la lista de espera. Los más graves son los que van primero y en segundo lugar el resto con menos gravedad. Y yo creo que si hablamos en números absolutos, un tiempo de espera, una vez que este paciente llega a la lista, dependiendo del MEL, pero era entre 2 a 4 meses, quizá, no tengo el número exacto, pero podríamos hablar de un estimado. Ahora, durante la pandemia, como vieron este trabajo, quien quiera leer el extenso está en el American Journal of Transplantation, salió hace una semana en línea, y lo que
no hay un tiempo. Quizá no puedo decir cuánto tiempo, pero lo que sí vimos es que todos los programas en general se vieron afectados porque había menos donación, porque había menos trasplantes y porque los hospitales en general se reconvirtieron a centros COVID. Y al inicio había mucho temor, el riesgo de infecciones, el riesgo de estos pacientes trasplantados de infectarse de COVID y esto impactar en la mortalidad. Ahora cada vez vamos conociendo que los riesgos son menores, como una inmunosupresión más baja, como se mencionó en la presentación. Pero quizá antes de la pandemia, en concreto, 2, 4 meses, ahora en la pandemia, durante la pandemia es incierto este tiempo en la lista de espera. Muy bien. Yo quisiera preguntarle al doctor Marco Lira si él recomendaría a que todo paciente con síndrome de hepato renal tiene que recibir terlipresina y qué tanto eleva los costos el uso de la terlipresina, tanto ya sea en infusión o en bolo. Muy interesante la pregunta, doctora Margarita. Gusto de saludarla. Y definitivamente primero hay que hacer el diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Primero descartar que este paciente no esté tomando medicamentos nefrotóxicos, que no tenga daño renal. Y inicialmente el protocolo que utilizamos, empezamos a manejar, suspender los diuréticos, manejamos albúmina, y si no hay respuesta a la albúmina, pues, actualmente están utilizando marcadores bioquímicos en orina que puede ser de utilidad, y ahí definir si el paciente tiene síndrome hepatorrenal y si tiene síndrome hepatorrenal, sí está indicada la terlipresina combinada con la albúmina y con muy buenos resultados. Definitivamente sí es costosa la terlipresina, pero eso nos ayuda a que ese paciente pues, conservarlo para el programa de trasplante hepático. Una pregunta que hace el doctor Rodríguez Leal al doctor Aldo Torre. ¿Cuál es el mejor método para medir el riesgo vascular en los pacientes con MAFAL? Hola, buenos días a todos. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente. Sabemos que la gente con esteatosis hepática MALF se muere del corazón, no se muere necesariamente del hígado. Y la conducta actual precisamente es identificar tempranamente a los pacientes con riesgo cardiovascular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una medición a través del score Framingham, que es el más utilizado, identificar mi paciente de riesgo y entonces buscar intencionadamente ese riesgo cardiovascular. En uno de los puntos que toqué en la plática hablaban del ultrasonido carotidio para la identificación de la placa ateromatosa subclínica, que ya es una situación que debemos hacer anualmente, pero en consenso con la mayoría de los cardiólogos, aquellos pacientes de riesgo, el mejor método es la TAC de coronarias para estabilizar el score calcio y con ello predecir el riesgo cardiovascular. Me gustaría preguntarle también a Aldo, ¿en qué momento consideraría mandar a su paciente a ser valorado para trasplante, aunque no tuviera cirrosis? ¿En qué momento lo decide? Hola, doctora, buen día. De hecho, ante la situación que mencionó Ignacio en sus diapositivas, grasa es la principal causa de trasplante actualmente. Y son unos pacientes que se comportan diferentes, son fenotípicamente los obesos y los diabéticos de mucho riesgo en cuanto a esa progresión de la fibrosis. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que el paciente tenga su fibrosis 4 establecida. Para priorizarlo en programa de trasplante tenemos que tener el diagnóstico confirmado y estarlo siguiendo estrechamente con los scores predictivos de cara al trasplante. En este caso es el MEL, que utilizan MEL de 14 o MEL sodio como un parámetro extra en cuanto a una lista de espera. Entonces, ¿cuándo va a mandar un paciente a trasplante? Cuando alcance precisamente estos puntajes. Y el paciente cirrótico compensado, ese es el concepto, debe ser seguido estrechamente cada 4 meses, porque son pacientes que modifican mucho su historia natural en ese seguimiento. Y un paciente cirrótico no solamente seguir las complicaciones, es un paciente que debemos ver que metabólicamente esté lo más controlado posible, porque toda esa inflamación generada por el descontrol metabólico es lo que hace que se acelere o se perpetúe el daño.
Entonces, ¿cuándo lo voy a priorizar contestando puntualmente? Cuando alcance el puntaje que nos pide el Centro Nacional de Trasplante de cada trasplante para empezar a hacer el protocolo. Pero hay que monitorizarlos por lo menos cada 4 meses en consulta. Bueno, también me han preguntado mucho que durante el seguimiento de pacientes con MAFLD, ¿cuáles son los estudios recomendados a realizar para evaluar la progresión o la mejoría de esta entidad? Esta es una muy buena. Y justo igual no soy una a completarla, es una muy buena pregunta. Es un paciente que ha cambiado ya mucho el seguimiento. En la última imagen de la doctora Rinel es un paciente que tiene que tener un abordaje multidisciplinario. Si lo aterrizamos eso en nuestro medio, difícilmente un paciente va a poder pagar 8 consultas. Entonces, por lo menos el médico en cuestión, digas internista, gastroenterólogo, hepatólogo, debe tener en mente todo lo que yo debo irle pidiendo a mi paciente, todo lo que debo irle listando. Entonces, de cara a contestar, por lo menos debe tener una biometría, debe tener su química, debemos introducir la proteína C reactiva como un marcador de riesgo cardiovascular, se debe introducir el índice de OMA para darle seguimiento a la resistencia a la insulina de cara si es un poco terapéutico. Tenemos que tener a la mano los scores de medición de fibrosis, buscando fibrosis avanzada. Sabemos que la fibrosis en el hígado graso es el predictor de las complicaciones hepáticas y extrahepáticas. Para eso tenemos los métodos no invasivos o tenemos los métodos de calculadora que nos pueden priorizar a un paciente en específico. Tenemos que introducir los riesgos cardiovasculares y debemos ser muy juiciosos en buscar neoplasias, no solamente hepáticas, sino fuera del hígado, las extrahepáticas, porque los datos que hemos mencionado, tenemos pacientes que tienen una incidencia incrementada de 2 a 3 veces de cánceres extrahepáticos, inclusive en pacientes no cirróticos, que ese es un mensaje importante. Entonces es un abordaje multidisciplinario de cara a pensar y tener en el radar todas estas opciones. Yo una pregunta para el doctor Mauricio Castillo. Él mencionó las estatinas para prevenir el carcinoma hepatocelular. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual lo prevendría? Y si tiene que ver también con la causa de la cirrosis que precede a la aparición del carcinoma hepatocelular. ¿Y por qué el carvedilol previene el carcinoma? Buenos días. Sí, presenté varios estudios, 2 estudios, un metaanálisis y otro estudio de estatinas como quimioprofilaxis para carcinoma hepatocelular. En el metaanálisis se observa que las estatinas, sobre todo las lipofílicas, son las que tienen el efecto benéfico como quimioprofilaxis, sobre todo simvastatina y atorvastatina. El mecanismo, como sabemos, las estatinas tienen múltiples mecanismos de acción antiinflamatorias, antiproliferativas, antiapoptóticas, también tienen un efecto antiinflamatorio. O sea, son múltiples los efectos benéficos que estas tienen y repito, sobre todo las lipofílicas, porque su concentración aumenta en el hígado. Las lipofílicas se metabolizan, se eliminan vía renal y hepática, entonces alcanzan una mayor concentración en el hígado y así obtienen su efecto benéfico. Me llamó mucho la atención al revisar este tema que en quimioprevención también se habla, lo que ya también se había dicho en otros foros, de la aspirina, y ahora me llama también la atención que el carvedilol tiene un efecto quimio preventivo. Sobre todo este efecto se vio en los pacientes que obviamente tenían hipertensión portal, pero no tenían varices esofágicas o eran varices pequeñas. El mecanismo por el cual el carvedilol puede tener un efecto quimiopreventivo no está bien definido aún. Gracias, doctor. Bueno, pues ya estamos a punto casi de terminar, pero hay muchas felicitaciones para la doctora Graciela. Y bueno, yo le quisiera preguntar a Graciela de los estudios que presentó de la Asociación de Esteatosis y mejoría de la regresión en los pacientes con hepatitis C tratados. ¿Cuáles fueron los métodos que utilizaron para evaluar la regresión de fibrosis? Bueno, en este caso, gracias doctora Tere por esta pregunta que es muy interesante porque definitivamente la asociación
de hígado graso con otras enfermedades hepáticas, pues veremos cada vez más frecuentemente. Entonces, lo que utilizaron en este estudio, pues fue una elastografía de transición. Con esta midieron el CAP y midieron también los kilopascales para fibrosis. Entonces, pues es muy importante determinar si los pacientes con alguna enfermedad hepática tienen además esteatosis para tratar ambas y dar recomendaciones de prevención en cuanto al hígado graso. Ok. Bueno, pues quiero agradecer a todos los ponentes sus excelentes presentaciones. Quisiéramos estar mucho más tiempo respondiendo las preguntas, pero pues ya hemos llegado al final de esta sesión. Doctora, si quisiera decir algo. Gracias. Hemos terminado. Gracias a todos. Yo felicitarlos a todos, sobre todo porque levantarse temprano en sábado es terrible, pero creo que valió la pena, y felicitarlos a todos porque pues prácticamente nos ajustamos al tiempo. Entonces, felicidades y váyanse a dormir un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.